no me pilla sorpresa la fecha, no me angustia que sea ahora el 8 de agosto, al revés, estoy súper tranquila. Nos quedan un par de detalles que ver que generalmente no se pregunta, así que por eso les digo, en general estoy súper tranquila porque además creo que hemos ejercitado mucho. Era bien importante la guía del lunes pasado porque era un ejercicio, ¿no es cierto?, de comprensión de lectura en textos literarios, que era bien tipo examen. Entonces, por eso era importante hacerlo. Así que los que no lo han hecho por algún motivo, ojalá que contesten la guía del lunes pasado. ¿Ya? Todavía hay tiempo para eso. Me escriben en el WhatsApp directo, profe, ya lo contesté y lo reviso rápidamente. Así que si alguien no lo ha contestado, hágalo. ¿Ya? Realice el ejercicio de la clase pasada. La tutoría de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a justamente a retroalimentar la clase pasada, los ejercicios del lunes pasado, y la segunda parte vamos a hablar del examen. ¿Ya? Partimos. Por favor, me interrumpen, levantan la mano, sacan su micrófono ahí para las preguntas o lo que no quede, lo que no está muy claro. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la guía del lunes pasado era comprensión de lectura solo en textos literarios. Era justamente para cerrar la unidad de los textos literarios. Y era estilo examen, es decir, aparece un texto y luego preguntas de ese texto. ¿Ya? Vamos a revisar solo las preguntas que tuvieran mayor dificultad, nada más que eso. Las que no comentamos es porque a ustedes les fue bien. Así que nos vamos a detener en las debilidades, entre comillas. ¿Ya? Algunos por ahí me comentaron que era muy larga, que les pareció una guía larga, y quizás no fue la mejor bienvenida después de las vacaciones de invierno. Así que lo siento por eso, pero justamente pensando que el examen podía ser en agosto, tenía que darles la bienvenida así a este segundo semestre, con esta guía que era para cerrar un poco la comprensión de lectura en textos literarios, ¿ya? Así que ese era el motivo. Así que lo siento que el aterrizaje a este segundo semestre fue bastante abrupto, pero bueno, había que hacerlo un poco por las fechas, por calendarización. Nos vamos al primer texto. Si ustedes se acuerdan, era una fábula, que todos tenían clarísimo que era una fábula, titulada El perro y el lobo, escrita por Esopo. Fábula, paréntesis, es un texto narrativo. Generalmente hay personajes, los animales son personajes, los personajes son animales, y dejan una enseñanza, ¿ya? Una moraleja. ¿Quiénes pueden ser llamados esclavos? Esta era la pregunta número 3. La respuesta correcta era, a ver, perdón, ¿se acuerdan de la historia, no? Del perro y el lobo, este perro que está bien alimentado, que aparece feliz, está en buenas condiciones, vive Sí, en una casa que lo alimentan, ¿se acuerdan? sí, Pero el lobo descubre que tiene el cuello aquí marcado, y ahí descubre que lo amarran, que esto de estar bien alimentado tenía su costo, no era tan gratis, digamos, ¿ya? Bueno, ¿quiénes pueden ser llamados esclavos? La respuesta correcta es aquellos que sin resistencia se dejan dominar a cambio de una vida cómoda y fácil. Esa respuesta es enmarcada en este texto. Varios de ustedes marcaron que eran considerados esclavos los que sin reclamar aceptan trabajar en horarios inadecuados. Eso podría ser quizás en términos humanos o pensando en nosotros, quiénes podrían ser considerados esclavos, ¿ya? O cuál es, cuando uno habla de este trabajo de esclavizante, es porque seguramente se extiende a los horarios, jornadas muy largas o horarios inadecuados. Pero estamos hablando de la historia del perro y el lobo, donde no hablamos de horario, sino que hablamos de ahí que hay una vida cómoda y fácil, está bien alimentado, a cambio, ¿no es cierto?, de ciertas condiciones que son justamente estar privado de libertad, que estar justamente con el cuello marcado, encadenado, marcado. Entonces,
que eso lo acepta sin resistencia a cambio de las comodidades. Entonces, ojo, no piensen en ustedes o en lo que uno cree que significa ser esclavo. Tenemos que pensar en el texto, ¿ya? En la historia. Y para el perro no es un tema de horario, para el perro es un tema de vida cómoda, que él se deja dominar a cambio del alimento fácil, ¿ya? Esa fue una de las preguntas que hubo más error, donde si tienen duda o no están de acuerdo en algo, por favor levanten la mano, saquen el micrófono, me interrumpen, ¿ya? Con toda confianza. La siguiente pregunta es, ¿qué actitud se reconoce en el lobo al término del relato? Varios lo tuvieron correcto, que es la convicción. Convicción porque el lobo no pretende transar su libertad, ¿no es cierto?, por estas buenas condiciones, por esta vida cómoda, fácil, por este alimento que se obtiene sin mayor sacrificio. Eso hay una convicción profunda del lobo, y de hecho ustedes lo reconocen después en la pregunta de desarrollo. Sin embargo, algunos aquí se confundieron y marcaron la alternativa desilusión. El lobo se desilusiona. Quizás de alguna manera el lobo sí se desilusiona, pero al final del relato, lo que uno reconoce en el lobo como actitud predominante es la convicción de que él no va a transar su libertad por las condiciones de comodidad y de alimento fácil, ¿ya? Por eso es la convicción. Esa es ojo que insisto, la pregunta es al término del relato. Al término del relato el lobo es como, no, perro, ándate nomás a tu casa, que te traten como te traten, yo no estoy dispuesto a eso, ¿ya? Así que eso es importante, que quizás en algún minuto se desilusiona porque ve que tenía un costo esto de estar bien alimentado, pero al final del relato uno descubre que el lobo está convencido de su decisión, ¿ya? ¿Dudas del perro y el lobo? No, nada, no, yo no tengo. Ya, seguimos. Gracias, Bea. ¿Qué le parece la actitud que tiene el lobo al finalizar el relato? Aquí sí me quiero detener y les marqué con negro el qué le parece, porque algunos de ustedes relataron la actitud del lobo, pero no expresan qué le parece a usted. Si le preguntan qué le parece, usted tiene que decir, ¿no es cierto?, si está de acuerdo o está en desacuerdo. Voy a partir por la respuesta incorrecta, hasta el final de la lámina. Dice, alguno de ustedes puso, el lobo tiene claros sus valores. Súper bien, es verdad que el lobo tiene claros sus valores. Recién hablamos de la convicción, ¿no es cierto? El lobo siente convicción, está convencido que no va a transar el valor de la libertad por la comida o por la comodidad. Tiene claros sus valores, es verdad. Esa afirmación es cierta, pero la pregunta es ¿qué le parece a usted la actitud del lobo? Y en esa respuesta yo no sé qué le parece a usted. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Se entiende? Fíjense con las respuestas correctas. Puse dos como ejemplo, perdón que no pedí permiso para ponerlas aquí en la lámina, pero bueno, tampoco puse nombre. Pero hay dos de ustedes que pusieron esto. Hay más respuestas correctas, ¿eh? No son las únicas dos, hay más respuestas correctas. Pero me parecieron que aquí hay buenos ejemplos. Me parece bien, ya que él, a pesar de pasar hambre y tener frío, su convicción es no transar por nada su libertad. Me parece bien. Eso me parece bien, hay una posición al respecto y además lo fundamenta. Hay otro de ustedes que contestó, me gusta su actitud, ya que prefirió seguir trabajando duro por encontrar su sustento y seguir con su vida antes de esclavizarse y depender de alguien más. Está perfecto, me parece bien, me gusta su actitud. ¿Y por qué te gusta su actitud? Porque prefiere trabajar duro a esclavizarse. ¿Se fijan la diferencia? Hay un juicio de valor de parte de ustedes, donde hay una expresión clara de decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Les parece bien la actitud del lobo o no les parece bien? En la respuesta incorrecta, no es que la oración está mala, es verdad que el lobo tiene claros sus valores, pero no queda claro
¿cuál es la opinión de usted al respecto de la actitud del lobo? Que el lobo tenga claro sus valores, ¿le parece bien o le molesta que el lobo tenga claro sus valores? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, gracias. Es que eso es bien importante porque si a ustedes les piden una opinión, tienen que expresar la opinión, no solo relatar la situación, decir, ¿no es cierto?, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece correcto, me parece incorrecto, no estoy de acuerdo con el actuar del lobo. A lo mejor alguien podría decir, ¿sabes que el lobo es bien tonto porque es mejor tener comida y refugio y cobijo a cambio de un poquito menos de libertad? A lo mejor alguien podría pensar eso. Bueno, la gran mayoría de ustedes pensó justamente lo contrario, ¿no es cierto? Que el lobo tenía esa convicción y que no estaba dispuesto a transar. Lo importante no es lo que opinen, si blanco o negro. Lo importante es que quede claro que opinan y que tienen un fundamento de esa opinión. ¿Ya? Eso es bien importante. Dudas, porque ese es el primer texto, que me quedé solo con las donde hubo más errores, pero no sé si alguien quiere comentar alguna otra cosa de ese primer texto. ¿No? Ya, nos vamos al segundo texto. Este era la mariposa que se posa en la estatua y produce un tremendo revuelo, se paran los autos, de hecho parte del texto diciendo fue tremendo, la gente, ¿no es cierto?, se acumulaba, hubo taco, están con los celulares, sacan fotos, etcétera. Hay todo un revuelo, porque ¿qué es lo que provoca este gran revuelo? Que hay una mariposa que se posa en la estatua, ¿ya? Pero donde hubo un error garrafal, que pocos lo tuvieron correcto, fue cuando les preguntan, el texto anterior corresponde a, y muchos de ustedes pusieron la alternativa reportaje. La verdad es que yo iba a poner noticia, pero como en el texto aparecía la palabra noticia, dije a lo mejor se van a confundir, pero con reportaje sí que no se van a confundir, porque el reportaje es una información amplia, grande, profunda, no es un hecho puntual, sino que un reportaje, por ejemplo, bueno, dentro de los noticieros hay reportaje cuando se estudia, se expresa una información mucho más detallada de distintos puntos de vista, se entrevista a diferentes involucrados, hay una historia más profunda de lo que pasó. Esto es un hecho bien puntual, pero además es un hecho de ficción. ¿Y cómo yo reconozco que primero no es noticia o no es reportaje, no corresponde a un texto no literario? Primero por el título, seres mitológicos. Si fuese una noticia o un reportaje, tendría que decir dentro de la noticia lo que sucedió tal cual. Una mariposa se posa sobre la estatua. ¿Ya? Pero como es ficción, se juega también con el título. Y este ser mitológico, que es la mariposa, que vemos tan pocas mariposas, las mariposas ya se perdieron un poco entre nuestro entorno, que pasa a ser un ser mitológico, un mito, ¿ya? Lo vemos muy poco, y como lo vemos tan poco, produce tanto revuelo en la ciudad. Entonces, tener claro que estamos frente a un cuento, a un relato de ficción, y además parte con una expresión que es una opinión. Fue tremendo, parte así el relato, fue tremendo, con signos de exclamación, de hecho. Una noticia no puede partir así, porque una noticia, recuerden que es una información objetiva, o lo más objetiva posible. Va a relatar, ojalá sin juicios, lo que realmente sucedió. Entonces, estamos frente a un microcuento, de hecho, sale hasta el autor, según Antares, en que relata un hecho puntual que tiene un título de ficción, seres mitológicos, que es justamente esta mariposa, que es lo que produce tanto revuelo y tanta sorpresa, ¿ya? Así que esa alternativa fue la que más errores tuvo. El resto le fue bien con los vocabularios, era en la plaza,
multitudinario, ¿no es cierto?, significa un grupo grande de personas, adyacente significa cercano, el narrador está fuera de la historia narrada, así que todo lo demás está perfecto. Así que solo esa pregunta. Y nos vamos al tercer texto. Si alguien tiene dudas, me levanta la mano, saca el micrófono. Que es Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. Aquí es una obra lírica, lo anterior era narrativo, ¿no es cierto? Y esto es una obra lírica. Y acá le fue súper bien en las preguntas, la importancia, ¿no es cierto?, de los estudiantes, lo que significaba levanten el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, le fue súper bien, tuvieron muy buenas alternativas. Lo único, aquí se les pregunta a las figuras literarias. Tengo clarísimo que no hemos visto las figuras literarias, pero por si les llegan a aparecer, les llega a aparecer la pregunta, que no creo, no preguntan este tipo de cosas, pero por si acaso. Lo que aquí hay es una comparación, de hecho es la figura literaria más fácil, porque yo la reconozco con el cómo. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos. Se está comparando, ¿no es cierto?, el rugido de los estudiantes como el sonido de los vientos. Por lo tanto, es una comparación. El nexo como es el indicador que me está hablando de una comparación, porque justamente compara un elemento con el otro. La metáfora no compara, sino que reemplaza un elemento por otro. Y uno siempre dice que la poesía es metafórica, y supongo que por eso, ¿no es cierto?, se tentaron con marcar la metáfora. Pero no todo en poesía es metáfora. La metáfora es cuando reemplaza, no lo compara. Ejemplo, cuando tú dices que tus luceros, y te dicen los luceros en vez de decir los ojos. Si fuese una comparación, diría tus luceros, tus ojos son como luceros. Es una comparación. Si es metáfora, yo lo reemplazo. Tus luceros, y me refiero a los ojos. ¿Ya? El nexo como, comparación, para que lo hagamos más simple. Como son los estudiantes chilenos, argumentaron súper bien y hubo respuestas muy bonitas. Y también hubo respuestas muy bonitas en relación a su experiencia de ser estudiante. Así que felicitaciones también por esas respuestas. Preguntas de esta primera parte, de las guías del lunes pasado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, nada, yo. De mi parte, nada. Ya, muy bien, gracias Eugenia. Si fuese así el examen, como lo que ustedes contestaron, todos hubiesen aprobado, ¿ya? Si tomo las respuestas correctas, todos hubiesen aprobado. Pero el examen no va a ser exactamente así, bueno, obviamente no va a ser así, porque hay textos literarios y no literarios, ¿ya? Ahora nos vamos al examen porque son estos los temas, nos vamos a los elementos puntuales. Pero, bien, nos vamos a los tips del examen. Cuaderno y lápiz y ojalá tomando apuntes, chiquillos. Yo sé que Crece Chile les ha mandado hartos videos, yo también los vi, les ha mandado Mariana, Beatriz e Isaac varios tips para el examen y quizás tal vez están un poco mareados con tanta información. Voy a tratar de ser lo más simple posible y quise agregar algunos elementos que no aparecieron en los videos y que a mi juicio sí pueden aportar. Hay algunas sugerencias que surgen de dos partes. Una, porque, bueno, yo les dije hace mucho tiempo, al principio, en marzo, que yo llevo hartos años en Crece Chile, así que llevo como 6 o 7 años en procesos de examinación, acompañando a estudiantes, y hay elementos que uno ve que ayudan a tener un mejor resultado. Entonces, a propósito de esa experiencia, y a propósito también de la experiencia de mis propios hijos cuando realizaron la PSU, que hay experiencias de ahí que también ayudan, ¿ya? Así que lo que voy a recoger, voy a manifestar, es recogiendo la experiencia tanto de mis hijos con la PSU, como mi propia experiencia siendo testigo de
de los procesos de Crece Chile. Voy a tratar de ser simple porque sé que les ha llegado mucha información, ¿ya? Esta parte es bien importante, así que insisto, si quieren interrumpir, por favor, interrumpan, levanten la mano, no le queden dudas, ¿ya? Llegar puntual. Nuestro examen de lenguaje es el primero. Cambiaron los horarios, pero nosotros, segundo ciclo, estamos el domingo, ¿ya? Domingo a las 9 de la mañana, la primera prueba es lenguaje, 9 de la mañana. Creo que marca mucho la diferencia llegar con tiempo, tranquilo, a llegar corriendo, más nervioso, más apurado, muy estresado, corriendo y sentándose alteradísimo. Creo que es mejor llegar con tiempo. Y para eso les voy a pedir que ubiquen el colegio, que vean los traslados, cómo se van, con qué medio de transporte, cuánto se demoran, y a eso agréguenle minutos por si acaso la micro se demora más, por si el metro, por si algo sucede. Es mejor esperar un poquitito antes a llegar sobre la hora, ¿ya? Así que la puntualidad creo que es importante, no solo para empezar, para tener el tiempo que corresponde, que es la hora y media, sino que para la ansiedad, los nervios, todo el estrés que uno pueda tener, creo que es mucho mejor llegar puntual, ¿ya? Entonces, pero esa puntualidad se trabaja, vean traslados, cuánto se demoran desde sus casas, tener los materiales, todo lo que hablaba Mariana de la VIP cargada, carnet de identidad, el diccionario, el lo otro, todo el día anterior listo, la mochila lista, la cartera, qué sé yo, las cosas listas para manejar bien los tiempos. Esto es una sugerencia que no aparece en ninguna parte, pero por lo menos mis hijos lo hacen, que es llevar reloj de pulsera, llevar reloj en la mano, porque no pueden usar el celular, no pueden manejar el celular, y porque generalmente las salas, que muchas veces tienen reloj mural, la sala, esos relojes muchas veces no tienen pila o están atrasados. Y en un año de pandemia que no ha habido clases presenciales prácticamente, lo más probable es que ese reloj no funcione. Creo que ayuda a tener reloj en la mano para poder manejar mejor los tiempos, ¿ya? Hay veces que los profesores les van diciendo, quedan 15 minutos, quedan 5, pero para manejar el propio tiempo, digamos, creo que es más fácil y más cómodo tener un reloj propio ahí en la muñeca. Así que eso es una sugerencia, pero creo que puede ayudar. Así que si se quieren conseguir uno. No, en el caso del lenguaje, no se puede usar diccionario, ¿ya? Así que recuerden que tenemos vocabulario contextual, ahí se les piden sinónimos, pero no se puede usar diccionario y no se puede usar teléfono celular para nada, ¿ya? Así que, bueno, el celular lo hemos dicho varias veces, pero el diccionario en el caso del lenguaje no se puede usar. Ustedes pueden usar en inglés, pero en el caso del lenguaje no se lleva diccionario, ¿ya? Nos vamos a la siguiente lámina. Recordar que esto es un proceso, también lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho distintos profesores. Si usted cree que no está bien preparado para una materia, preséntese igual, porque es importante que conozca el instrumento. Es el mejor simulacro que ustedes pueden hacer. Un año, un alumno no se presentó a la prueba de lenguaje porque prefirió quedarse estudiando para la prueba siguiente, para inglés, supongamos. Y yo casi lo ahorco, porque casi lo mato, porque hubiera probado el lenguaje. Y de hecho él después me confesó que se arrepintió de su decisión. Por favor no hagan eso, no digan, no, mejor llego a las 10:30 para la siguiente prueba. Por favor no, porque yo estoy segura que en este curso todos aprueban lenguaje.
Así que no, y aunque sientan que quizás, tal vez, a lo mejor no se sienten tan preparados, por favor, vayan al lenguaje y a todas las materias, porque es la mejor forma de conocer la prueba, ¿ya? Es la mejor forma de conocer el tipo de pregunta, el tipo el grado de dificultad, el grado de dificultad de los textos. Yo no conozco, yo nunca he visto el examen. Por lo tanto, es la mejor forma que usted conozca el examen, que después me cuente a mí, pero que usted tenga la experiencia de cuál es el grado de dificultad de los textos, cuál es el grado de dificultad de las preguntas, ¿ya? Así que, insisto, por favor, va a todas, aunque esté cansado, aunque sienta que le va a ir mal, aunque esté inseguro, aunque sienta lo que sienta, por favor, a todas. Y menos mal que cambiaron el horario, así que están mejor distribuidas entre sábado y domingo, así que a todas, por favor. ¿Ya? Eso es súper importante. Seguimos. Vamos a hablar del examen de lenguaje propiamente tal. Voy muy rápido. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Ya. El examen tiene 25 preguntas. Aproximadamente el 70% son de selección múltiple y el 30% son de preguntas abiertas. Aproximadamente. Eso puede modificarse un poco. Tiene para eso 90 minutos, desde las 9 hasta las 10:30. Si usted llega a las 9:15, tiene hasta las 10:30, ¿ya? Entonces, es desde las 9 hasta las 10:30 para la prueba de lenguaje. Y, bueno, ya sabemos que se evalúa la comprensión de lectura en textos no literarios y en textos literarios. Generalmente, hay más textos no literarios, ¿ya? Así que si ustedes quieren estudiar algo o reforzar algo más durante esta semana, hagan hincapié en los textos no literarios, que además son los que vimos al principio. Así que si que tienen alguna duda, carta al director, columnas de opinión, editorial, esos textos podrían repasar, porque es más probable que aparezcan ese tipo de textos, o van a haber más de ese tipo de textos, que de textos literarios. ¿Ya? Hay veces que son 4 textos y la proporción a veces son 3 no literarios y 1 literario. ¿Ya? O si llegasen a ser 5, son 3 no literarios y 2 literarios. Eso es más o menos. Me puedo equivocar y puede que este año sea distinto, pero generalmente son más no literarios. ¿Ya? Y por eso partimos con eso al principio, porque si por algún motivo nos atrasábamos con la materia, ustedes ya habían visto lo no literario, que es lo que más se pregunta, ¿ya? Así que si quieren repasar, insisto, échenle mano a eso, a la columna de opinión, a la editorial, ¿qué más falta? Editorial, carta al director, ¿ya? A ese tipo de textos, a los textos positivos. Y generalmente aparece una infografía, un afiche, un aviso publicitario, una propaganda. Ya acuérdense que hubo una clase que hablamos, ¿no es cierto?, de publicidad y de propaganda. Los afiches son infografías, ¿ya? Generalmente aparece uno también. Estoy hablando en términos generales. Y eso es lo que con lo que nos podríamos encontrar, ¿ya? Si ustedes ven el porcentaje de las preguntas, tenemos que responder las preguntas abiertas. Para poder aprobar, tengo que contestar todas las preguntas, ¿ya? Porque algunos por ahí todavía sucede que contestan solo las preguntas de selección múltiple y no las abiertas. Para poder aprobar, necesito contestar los dos tipos de preguntas, ¿ya? ¿Preguntas de esta lámina de aquí? ¿No? Seguimos. Esto lo vimos al principio, pero lo quise recordar para que lo tengamos claro. Se evalúa la comprensión de lectura en textos no literarios, que tenemos los textos argumentativos, los textos periodísticos y los avisos publicitarios, y los textos literarios, narrativos, líricos, dramáticos.
De todo lo que vemos ahí, lo único que no alcanzamos a ver son los textos dramáticos, que de todos los años que yo llevo, nunca les han puesto un texto dramático en el examen, ¿ya? Así que esperemos que esto no sea la primera vez. En todo caso, rápidamente, el texto dramático es el que está escrito en forma de diálogo, aparece, ¿no es cierto?, lo que habla cada personaje y siempre presenta un conflicto. Pero no les van a preguntar teoría del texto dramático, les preguntarían comprensión de lectura. Así que el ejercicio es siempre el mismo, leer, las respuestas de alguna u otra forma están en el texto y responder, ¿ya? Pero como les digo, de todo lo que aparece ahí, hemos trabajado todos los textos, excepto el dramático, ¿ya? Así que estamos bien y yo estoy súper tranquila al respecto, porque hemos trabajado bastante, hemos ejercitado mucho, hemos visto todo lo que se evalúa generalmente. Seguimos. Las tareas a evaluar aparecen en la lámina siguiente, que aquí aparece, no voy a leer cada uno, pero aquí esto también lo vimos al principio de año, pero es como los tipos de preguntas. Por ejemplo, reconocer tipo de texto, que son preguntas que hemos visto, reemplazar una palabra por su sinónimo, que eso siempre en el contexto, ¿ya? Inferir el argumento, la tesis. Recuerden que la tesis es la idea que se defiende en un texto argumentativo, ¿ya? Los argumentos son lo que está detrás de la tesis, lo que sustenta la tesis, ¿ya? Entonces recuerden que el gran tema de ustedes es el texto argumentativo, por eso hay mucha carta al director, hay columnas de opinión, hay editoriales, porque son los textos no literarios, que son tremendamente argumentativos, ¿ya? Así que es muy probable que aparezca algo de eso. La siguiente lámina aparecen más tareas. Reconocer los aspectos verbales y no verbales en los avisos publicitarios, que es todo lo que es, ¿no es cierto?, la imagen y la letra, tener alguna opinión sobre algún aspecto de la lectura. Si se fijan, hemos trabajado prácticamente todo este listado, ¿ya? Quizás aquí aparecen con otras palabras, pero créanme que lo hemos ejercitado, así que por eso es cosa de que ustedes vuelvan a los formularios y revisen y practiquen, y ahí está todo. Seguimos con algunos tips más. Una gran ventaja que tienen ahora, a diferencia de lo que hemos hecho durante el año, es que la prueba ustedes la pueden subrayar. Eso es bien importante. La prueba es de ustedes, ¿ya? La pueden marcar. Pueden preguntarle al profesor o profesora que está a cargo por si acaso, pero lo que yo entiendo es que ustedes pueden destacar, marcar, subrayar el texto. Y eso ayuda mucho cuando uno está leyendo, ¿ya? Es distinto a leerlo en una pantalla. Así que subrayen, no basta con una sola lectura, no sean apurones, lean varias veces, lean el texto, lean la pregunta, vuelvan al texto buscando la respuesta correcta y luego marcan la alternativa correcta. O si quieren, marcan la alternativa que ustedes creen que es correcta y después vuelven a revisar, ¿no es cierto? Y ahí ya contestan definitivamente. Por favor, no omitan. Omitir es no contestar. No se les descuenta por las preguntas erróneas. O sea, si ustedes tienen varias malas, no se les descuenta el puntaje. Lo que se hace no es restar, sino que sumar las respuestas correctas, ¿ya? Por lo tanto, no pierden absolutamente nada contestando una pregunta. A lo más está mala, a lo más no suma, pero no se resta. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre contesten una pregunta. Y siempre, siempre, siempre lean varias veces el texto. La respuesta está en el texto. De una u otra forma, la respuesta está en el texto. En forma explícita o en forma implícita. Sino que solamente hay que tener la paciencia y observar y fijarse bien y ser concentrado en ver dónde está la respuesta, ¿ya? Así que vuelvan al texto, subrayen, marquen. El texto es de ustedes, la prueba es de ustedes, así que
El uso del lápiz para leer es bien importante y eso es una gran ventaja que tienen a diferencia de la pantalla, a diferencia de todo lo que hicimos durante el año, ¿ya? Así que eso es importante. Seguimos, ustedes se van a encontrar con preguntas abiertas y con preguntas de selección múltiple, eso es lo que dijimos recién. Vea, si seguimos a la siguiente lámina, en relación a las preguntas abiertas, ahí se me cortó el título, en relación a las preguntas abiertas, primero decir que aunque sea tonto decirlo, lo voy a hacer explícito. Las preguntas abiertas se responden, porque yo les decía antes, hay algunos de ustedes que todavía contestan solo las preguntas de selección múltiple y no responden las preguntas de desarrollo. Se responden, todas se responden. ¿Cuándo están correctas? Cuando la letra se entiende, ojo con eso, tiene que haber buena letra, que el profesor que corrija entienda lo que estoy diciendo, que la respuesta esté completa y tenga fundamento, ¿ya? No hemos practicado la buena letra, la mano, la caligrafía, pero no se descuenta por ortografía por si acaso, si hay falta de ortografía no importa, pero sí importa que se entienda la letra, que el profesor que corrija pueda leer su respuesta, ¿ya? Y que sea completa. Si es una opinión, tiene que ser fundamentada, ¿ya? Eso también lo hemos dicho varias veces. Ojo con el tipo de pregunta, puede ser según el texto, no sé, según el texto que se dice de, o según el texto en qué consiste, tengo que volver al texto y ver en qué consiste, o buscar la definición. Y otro tipo de pregunta es, ¿qué opina usted? Si es ¿qué opina usted? Recuerde que tiene que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que sí, me parece que no, y por qué no. Para fundamentar, puedo sacar información del texto, ¿ya? Los argumentos también pueden estar en el texto. Así que, de alguna otra forma, las respuestas pueden estar ahí mismo, ¿ya? Una pregunta también me puede ayudar a otra para poder contestar. Eso es con las preguntas abiertas. Con las preguntas de selección múltiple, sabemos que, en la siguiente lámina, sabemos que hay una pregunta de selección múltiple, son las que hay más, ¿eh? Hay más preguntas de selección múltiple, con 4 alternativas. Ahí no lo puse, pero sabemos que es A, B, C y D. Hay una sola alternativa correcta, se marca solo una, ¿ya? Aunque no esté seguro o segura, marco una. Y es necesario leer todas las alternativas. A veces pasa que uno lee la A, la primera, y dice, esta es metinca, y no sigue leyendo. Pero resulta que a lo mejor la C es más completa que la A. Se parece, pero es más completa. Y por eso la C es la correcta y no la A. Así que leo todas, A, B, C, D, reviso, vuelvo al texto, vuelvo a la pregunta y ahí marco la alternativa que considero correcta, ¿ya? Si no estoy seguro, marco igual, pero no entrego la prueba sin contestar. Por último, reviso el examen antes de entregar. Acuérdense que tengo el reloj, mido el tiempo, veo cómo estoy. Usen la hora y media que tienen para contestar. No salgan a los 10 minutos. Usen todo el tiempo que tengan, porque es la gran oportunidad para aprobar lenguaje. Yo estoy segura que van a aprobar. Como les digo, yo estoy súper tranquila en que hemos ejercitado un montón. Siento que hemos hecho un trabajo súper responsable, que hemos hecho un trabajo muy constante, hemos revisado bastante, así que yo tengo la confianza absoluta en que nos va a ir bien. Así que revisen, aprovechen el tiempo y háganlo con la mejor actitud posible, dando lo mejor de sí. ¿Cuál es la idea? Que también lo dije al principio, en marzo, que ustedes se saquen lenguaje de la mochila. Si ustedes aprueban lenguaje, es una cosa menos. Se olvidan de las clases de los lunes de lenguaje. Tienen más tiempo para dedicarle a los ramos que les complica más, ¿ya? Así que por eso vayan con energía, vayan con ganas, porque estoy segura que lo pueden aprobar. Estoy súper segura. Y bueno, y la última lámina, que el éxito no está en vencer siempre, sino en desanimarse nunca, en ser constante. Y todos ustedes han demostrado que son tremendamente constantes, súper comprometidos con el trabajo, así que estoy segura que hay éxito, que va a haber mucho éxito en este proceso, que va a haber mucho logro,
a mi éxito me complica un poco esa palabra, pero que vamos a lograr llegar a la meta. Así que eso, no sé si quieren comentar algo, alguna duda, algo que no quedó claro. Qué timidez. ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos? Estamos concentrados, profe. ¿Están concentrados? Les tiene demasiada información a lo mejor. Sí, no, ninguna duda de mi parte tampoco. Solamente tener las ganas y que nos va a ir bien, ser positivo. Eso es muy positivo. ¿Alguien más? Profesora, ¿Sí? Anaí. después que uno hace la prueba, ¿al cuánto tiempo dan los resultados? Ahí hay que tener paciencia. Se demoran como 3 semanas, un mes. Por eso seguimos trabajando, esperando, seguimos avanzando en la materia, lo que no hemos alcanzado a ver o a repasar, porque se demoran como un mes. Y eso significa